Hola a todos y un saludo, soy Antón García Fernández y les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Bienvenidos a un nuevo programa de esta serie de podcast que se llama El Envés de la Página. Y hoy tenemos un programa que llevo mucho tiempo queriendo hacer, una conversación que realmente llevo mucho tiempo pensando en ella y finalmente se han alineado los astros y los horarios y las diferencias horarias y todo eso para que podamos tener esta conversación con un barcelonés, uno de los mayores tintinólogos y expertos en cómic en toda Europa, autor de una inmensa obra en catalán y en español sobre Tintín, sobre cómics, sobre literatura popular, alguna que otra novela, licenciado en filología, diplomado en teología, hasta el año 2002 profesor en la Universidad de Girona y recientemente ha publicado un nuevo libro que realmente aúna dos cosas que a mí me interesan muchísimo, que son, por un lado, Cervantes y el Quijote, y por otro lado, Hergé y Tintín. El libro lo ha publicado la editorial Calígraf y se titula Del Quijote a Tintín, relaciones insospechadas entre un libro de burlas y un tebeo infantil. Me refiero, y lo presento ya, a Joan Manuel Soldevilla. Joan Manuel, moltes gràcies y benvingut al Envés de la Página. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí charlando contigo y compartiendo estas pasiones lectoras. Sí, gracias a las maravillas de la comunicación de Internet y al WhatsApp y a todas esas cosas vamos a poder charlar acerca de algunos temas que nos interesan muchísimo a los dos. Y me gustaría, antes de hablar sobre este nuevo libro que desgraciadamente no he tenido la oportunidad de leer todavía porque mi padre me lo ha encargado en una librería en Vigo, en Galicia, y pues todavía no lo tengo porque estoy aquí al otro lado del charco y aquí en los Estados Unidos no es fácil de conseguir. Pero vayamos al principio. Tú, Joan Manuel, naciste en Barcelona y me gustaría saber cuáles son tus primeros recuerdos literarios y relacionados con los cómics y con Tintín. La verdad es que yo tuve una infancia afortunada porque en mi casa mis padres nos regalaban, nos compraban tebeos a porrillo, todo, Zipizapes, Mortadelos, Tintines, Capitán Trueno, Guerrero del Antifaz. Y también nos regalaban libros de Nick Blyton, libros de Emilio Salgari, libros de Julio Verne. Eran años donde los 60 la televisión aún estaba en unos momentos primitivos, el ocio estaba concentrado muchas veces de forma, si no exclusiva casi, en la lectura, y eso pues me llevó a una infancia realmente maravillosa, acompañado de la familia, por supuesto, de los hermanos, pero muy especialmente de los libros y de los tebeos, de los cómics. Y fue realmente esa mi educación sentimental, podríamos decir. ¿Y de dónde procede específicamente el interés por Tintín? Porque sé que te interesan muchos otros aspectos relacionados con el cómic, pero Tintín en particular, ¿no? Lo cierto es que, claro, con 6, 7, 8 años uno empieza a leer Tintín, no lo entiende mucho, pero poco a poco va entrando en ese mundo. Cuando uno tiene 10, 12 años ya lo disfruta plenamente. A casa iban llegando los Tintines, ¿no? Cuando era un cumpleaños, cuando era una festividad del Día del Libro, un Día de Reyes, y lo disfruté muchísimo. Pero cuando tenía 17, 18 años, empecé a descubrir que detrás de esas aventuras que me habían fascinado, de niño y de adolescente, había una obra muy compleja y sobre todo había un artista, Hergé, de una dimensión extraordinaria. Esa circunstancia me hizo empezar a descubrir pues toda una bibliografía, me animó a aprender francés para poder seguir todo aquello que se publicaba en Bélgica y en Francia sobre Hergé y Tintín, y sin darme cuenta uno publica un día un artículo, un día publica otro, un día le llaman para una conferencia, no se da cuenta y se convierte en tintinólogo. No era un proyecto vital, pero fue como un destino inevitable. Es decir, el poder, en el fondo, el tintinólogo o el tintinófilo es aquel que quiere compartir esta pasión que se fue forjando con los años y este conocimiento que se fue forjando con los años de lecturas apasionadas. ¿Y accediste a la obra de Hergé, a las aventuras de Tintín, en lengua española, catalana, francesa? ¿Cómo fue eso? Inicialmente mi aproximación fue en catalán, ¿no? Además, el hecho de que fuese en catalán
fue importante para toda una generación de chicos catalanes y de chicas catalanas, porque en esos años el catalán no se enseñaba en la escuela, no tenía presencia en los medios de comunicación, era una lengua que dentro del marco del franquismo se consideraba casi marginal, podríamos decir, una peculiaridad regionalista. Pero la editorial Juventud, con buen criterio, a mediados de los 60, el año 64, empezó a publicarlo en catalán. Y de hecho, en mi caso concreto, pero también en el de muchos chicos, la primera vez que pudimos leer en catalán fue Tintín. Entonces, claro, eso también establecía un lazo emocional muy intenso con la lectura, porque por primera vez podías leer en tu lengua y además leías esas aventuras prodigiosas. De hecho, yo siempre lo digo, hasta que tuve quizás 10 o 12 años, yo no dudé nunca de que Tintín era catalán, porque lo leía en catalán, iba a Molinsar, que en la traducción catalana se llama Molinsadal, y toda la traducción de Ventalló era, de hecho, Ventalló estaba muy bien elaborada y realmente acercó a los lectores de Cataluña y catalanoparlantes lo que eran las aventuras de Tintín. Y mi aproximación fue inicialmente esta, luego fui descubriendo también la traducción de Concepción Cendrera y más adelante empecé ya a leer en francés los textos originales, pero mi primera aproximación fue muy terruñera, muy sentida por ese descubrimiento de mi propia lengua leída, que fue a través de las páginas de Tintín. Yo me veo muy reconocido en esto que comenta Joan Manuel porque, yo crecí en Galicia y, curiosamente, el primer libro de Tintín que leí fue en lengua gallega, cuando no estaba todavía normativizada ni tampoco normalizada, ¿Sí? Y cuando no se habían traducido todavía pues la mayor parte de los volúmenes, ¿no?, de las aventuras de Tintín. Recuerdo que el primero que leí fue O Caranguexo das Tenaces de Ouro, que estaba en gallego, ¿Sí? Y entonces pues accedí a Tintín en parte en gallego, en parte en español. Y bueno, fue unos años después que tú, pero eso sí que resuena bastante conmigo lo que me comentas. Claro. Y eso me lleva... Evidencia, diríamos, emocional y lingüística, sí que es cierto. Eso me lleva a un tema que me gustaría comentar, aunque sea brevemente, porque me da mucho la sensación de que dentro del territorio español Tintín siempre ha tenido muchísimos seguidores en Cataluña, ¿no?, donde hay muchísimos tintinólogos y creo que la palabra es tintinaire, ¿no?, en catalán. Sí, exactamente, sí. ¿Puedes explicar quizá, en tu opinión, algunas de las razones que pueden explicar esto, que haya tanto interés específicamente en Cataluña por Tintín? Sí, la verdad es que, así como Tintín es universal, ¿no?, y en los ámbitos hispánicos tiene, y en España, una gran repercusión, en Cataluña tiene una repercusión especialmente notable, ¿no? Hay una serie de razones, y yo creo que se pueden articular básicamente en dos líneas, ¿no? Una es la que comentaba, que fue para muchos la primera experiencia de lectura en catalán en los años del franquismo y por lo tanto había una conexión emocional y lingüística con Tintín, nos lo sentíamos como muy propio y posteriormente hay otro elemento importante y es que cuando se empieza a publicar en los años 60, sea en la traducción castellana de Conchita Cendrera o la catalana de Ventalló, los Tintines eran muy caros, es decir, era un producto que hoy tendría un precio de mercado de 60 euros, es un precio realmente altísimo. Uh-huh. Entonces era un producto que compraban familias de una cierta posición. Muchos de estos padres habían leído, y estas madres de niños, los tebeos catalanes de antes de la Guerra Civil. Y los dibujantes de esas revistas como Patufet, Virolai, etc., eran dibujantes de línea clara, es decir, un Junceda, un Gaietà Cornet o incluso Piso, son dibujantes que conectan mucho con la línea clara. Y seguramente ahí hubo un puente de que esos padres que compraban un tebeo caro para sus niños, lo compraban porque también conectaba con su experiencia de lectura de niños de tebeos distintos, pero con un grafismo similar, ¿no? Entonces, por esa relación, diríamos, de dibujantes de antes de la guerra que conectaban estéticamente con Tintín, por ese tema lingüístico, también porque era un producto francés y Francia, en toda España, pero especialmente en Cataluña, era el referente europeo de modernidad. Uh-huh. Todo ello provocó una pasión notable y lo que se sigue manteniendo, ¿eh? Es decir, incluso a veces cuando uno va a Bélgica o hay algún encuentro con lectores belgas, etc., los belgas que se sienten a Tintín muy suyo
nos ven a los catalanes y dicen, están locos estos catalanes, ¿no? Que les ha dado con Tintín, ¿no? Porque la verdad es un poco extraño, pero hay unas conexiones emocionales muy especiales, aunque eso no quita de que en España la pasión por Tintín es también extraordinaria. Y a mí me alegra que sea así en Cataluña porque desde mi punto de vista, hombre, yo no hablo catalán, pero no tengo ningún problema, no hay ninguna barrera lingüística, es decir, yo puedo comprender el catalán sin ningún problema, entonces me gusta en muchas ocasiones, pues tengo algunos libros de Tintín en catalán, por supuesto, sobre Tintín en catalán también, y me gusta, pues de vez en cuando, si hay alguna conferencia que se puede, a la que se pueda acceder a través de YouTube o a través de Internet y que sea en catalán, pues yo la escucho porque, bueno, puedo comprenderlo prácticamente todo. Entonces, cuanta más información haya, cuantos más trabajos haya sobre Tintín, desde mi punto de vista de tintinófilo o tintinólogo o como sea que se llame, pues mejor, ¿no? Y tanto, y tanto. Además, este es un proyecto común, compartido por todos, ¿no? Es decir, cualquier nuevo avance, descubrimiento, mirada que se ofrece sobre Tintín nos enriquece a todos. Y en ese sentido, cuantos más estemos en ello, mucho mejor. Y desde un punto de vista personal, Joan Manuel, ¿qué elementos de las aventuras de Tintín te atrajeron más en un primer momento cuando te acercaste a Tintín por primera vez? ¿Y cómo ha cambiado eso a lo largo del tiempo? Claro, yo creo que el dibujo y el color son hipnóticos. y cualquier niño queda fascinado por esas viñetas. Y yo creo que es lo que me atrapa primero, ¿no? Incluso los primeros Tintín, yo recuerdo que no los leo, porque el primero me lo regalan cuando tengo 6 años, tengo rudimentos de lectura y la caligrafía de Tintín no es sencilla, es decir, es una caligrafía muy especial, ¿no? Me los leen mis padres y los disfruto muchísimo. Poco a poco voy entrando en otro valor enorme que es el guión. Unos guiones espléndidos, perfectamente tejidos, construidos, sobre todo a partir, diríamos, de un momento determinado. Los primeros álbumes todos sabemos que son un poco primarios, pero a partir quizás del Loto Azul todo empieza a cobrar una envergadura considerable, ¿no? Y a partir de eso pues entramos en la riqueza de personajes, en ese entorno mágico que tiene Tintín. Poco a poco voy descubriendo las fuentes de las aventuras de Tintín, su rigurosa documentación, descubro cómo se relaciona prácticamente cada álbum con un acontecimiento histórico importante del siglo XX y cada vez más, diríamos, voy ampliando el angular y viendo que a partir del álbum de Tintín tenemos muchísimo para conocer, descubrir y disfrutar. Pero de vez en cuando he de reconocer que intento borrar todo este bagaje y lanzo a leer un Tintín con ojos ingenuos. Cuesta, porque los hemos leído tantas veces, pero si uno pilla un día el cetro de Ottokar y lo puede leer despojándose de todo lo que sabe, es un álbum soberbio. Y yo creo que es eso, ¿no? Es una obra, son unas obras, unos volúmenes de una perfección, de un rigor realmente excepcional. Estoy muy de acuerdo con eso porque a mí me pasa eso. Es muy difícil para mí leer un libro de Tintín, sobre todo, como dices, a partir del Loto Azul, sin pensar un poco en las implicaciones sociopolíticas, históricas que esos álbumes tienen, ¿no? De hecho, no sé si estás de acuerdo, pero me parece a mí que Tintín tiene como uno de sus atractivos principales precisamente el hecho de que algunos de los acontecimientos más importantes de la historia del siglo XX, por lo menos en Europa o en el mundo occidental, pero no solo, también en otras partes del mundo, pues están reflejados en las aventuras de Tintín y tamizados, ¿no?, por la sensibilidad artística, histórica, cultural en general de Hergé, ¿no? Así es. La verdad es que hay como diversos niveles de lectura en esta aproximación histórica que son fascinantes, ¿no? La primera es que, claro, cuando van surgiendo los álbumes de Tintín, Tintín es un cómic de actualidad. Es decir, hay guerra en China contra Japón y allí está Tintín. El lector de aquellos años que leía La Oreja Rota veía que la guerra entre San Teodoro y Nuevo Rico era la guerra entre Bolivia y Paraguay por unos territorios petrolíferos. Es decir, yo creo que el lector de aquellos años tenía esta dimensión de una lectura casi periodística, una recreación de una noticia de actualidad. Cuando lo leemos a partir de los 60, 70, finales del siglo XX, aún nos queda un eco, ¿no?, de este elemento, y cuando como lectores adultos nos documentamos, claro, tenemos una lección de historia del siglo XX
que se mantiene, diríamos, viva tras cada aventura de Tintín. Pero también hay una lectura, yo creo, fascinante, que es la de 2020, cuando ahora un chico de 12 años lea La oreja rota, o lea El cetro de Ottokar, o lea El asunto Tornasoli. Este chico no sabe nada de la Guerra Fría, no sabe nada de la guerra chino-japonesa, ¿no? Pero a pesar de eso, sigue teniendo ese extraño magnetismo que lo convierte en un documento vivo, y ese chico, igual de aquí a unos años, descubrirá que son recreaciones ficcionadas de unos hechos históricos que eran contemporáneos a la aparición del álbum. Es que realmente es fascinante esta polifonía de lecturas que conviven con los álbumes de Tintín. Y yo creo que eso quizá tiene mucho que ver con lo que comentabas anteriormente acerca de la maestría del guión, especialmente a partir del Loto Azul, ¿no? Porque son historias que se pueden leer con ese bagaje detrás, como dices, pero después se pueden leer también pues por el guión, por la historia, por la trama. Y bueno, creo que eso es muy interesante también, porque no se encuentra fácilmente eso en una serie de cómics. Que va. Es que cuando uno analiza a fondo algunos de los álbumes de, no sé, El cetro de Ottokar, que hemos citado, pero podría ser cualquiera, si uno analiza a fondo aquel guión, es de una complejidad increíble. Es decir, la tensión argumental, tal como la sostiene Hergé, el entramado policíaco-político, la irrupción de personajes secundarios que tienen una función decisiva en la historia. Es que realmente, como artefacto narrativo, es de una perfección extraordinaria, y es algo que explica supervivencia. Porque de hecho, hay un detalle muy interesante. Si ahora a un chico a una chica de 12 años la animamos a que vea una película de los años 30, pongo yo, King Kong, por ejemplo, ¿no? La verá como una pieza arqueológica. La interpretación, la sintaxis, todo aquello está como obsoleto. En cambio, ¿sí? Sí, aquí estoy. Perfecto, es que se ha cortado un momento. Como te decía, esa película de los años 30 aparecerá como algo extraño, con una sintaxis primitiva, una interpretación exagerada. Unos efectos especiales que les harán reír. Tú le das a un chico de 12 años un Tintín de los años 30 y no tendrá esta percepción de que está ante una obra anticuada. Verá que es de otra época, pero la seguirá leyendo como si fuese una obra contemporánea. Y esto es increíble, que una obra 100 años después pueda tener este valor casi transgeneracional, ¿no? Que ha pasado de abuelos a padres y a nietos. Es algo increíble. Estoy totalmente de acuerdo con eso, porque además tengo incluso alumnos en la universidad que no ven con muchas ganas una película en blanco y negro, ¿no? Por mucho que sea, pues no sé, Muerte de un ciclista, ¿no? Que es de los años 50, pero es en blanco y negro, entonces ya no les entra tan bien como una película más posterior y en color, ¿no? Pero es cierto que en el caso de Tintín eso no ocurre. Y creo que tiene mucho que ver también. Una cosa que me fascina de Tintín desde un punto de vista narrativo es que la mayor parte de las historias, la mayor parte de las tramas parten de un suceso completamente banal, que poco a poco se va complicando, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en El cetro de Ottokar, pues la pérdida de una maletita, ¿no? O en El cangrejo de las pinzas de oro, pues una lata de cangrejo que Milú encuentra en la basura, ¿no? Entonces, pero a partir de ahí se va todo complicando de una manera, a mí me parece magistral. Entonces yo creo que Hergé, además de ser un maestro del dibujo, es un verdadero maestro, pues simplemente de contar historias en imágenes o no. Es decir, con las imágenes yo creo que ganan mucho más, pero son historias de por sí sobre las que se podrían haber escrito pues novelas de la misma manera que se escriben o se dibujan álbumes, ¿no? Exactamente, coincido plenamente contigo. Es un gran narrador, es decir, y de hecho, en el fondo, un buen dibujante de cómics no es un buen dibujante, sino que es alguien que sabe contar bien una historia con los recursos lexicográficos del cómic. Es decir, el mérito de un buen dibujante de cómics es que sepa contar una historia, y ahí Hergé brilla, pero realmente como un referente que cualquier lector reconoce, cualquier dibujante, cualquier
persona que esté interesado en el mundo del cómic reconoce un magisterio inapelable de Hergé. A pesar de lo bien que Hergé es capaz de reflejar la historia del siglo XX en sus obras, o quizá debido a eso, ¿no? A Hergé se le ha criticado en muchos casos por lo que se considera como su conservadurismo, ¿no? Como algunos críticos que han llegado a tildarlo de incluso filonazi, pero yo creo que cuando se hace ese tipo de comentario o crítica, estos críticos o no han leído, por ejemplo, El cetro de Ottokar, o no han leído las conversaciones con Numa Sadul. ¿Cómo explicar, por ejemplo, las actividades de Hergé durante la Segunda Guerra Mundial? Porque esa es la parte quizá de la obra o de la biografía de Hergé que es un poco más oscura, ¿no? Sí. A ver, digámoslo claramente. A todos nos habría gustado que Hergé, cuando se produce la ocupación belga, se hubiese exiliado a Londres y allí hubiese dibujado aventuras de Tintín contra los nazis. ¿Vale? Esto no pasó. Se quedó en Bélgica y aceptó publicar en un periódico colaboracionista como era Le Soir. Colaboracionista quería decir, evidentemente, filonazi y antisemita, digámoslo con todas las palabras. Él, diríamos, pone por delante su voluntad de publicar diríamos, lo que sería poner en tela de juicio la plataforma donde publica. No es una actitud muy digna. También es cierto que en esos años las aventuras de Tintín son los años más aventureros, donde más se aleja de la realidad y se va a la búsqueda de la isla del tesoro o se va a la búsqueda de la tumba de, no Tutankamón, pero de Raskar Capac. Es decir, busca aventuras desgajadas y desligadas del momento histórico, ¿no? Tintín nunca hizo apología ni remota verdad de esa vergonzosa ideología, pero la actitud de Hergé no fue muy honorable, o cuando menos no fue valiente. Que, ojo, fue la de la mayoría de la población que vivió en la zona ocupada, tampoco vamos ahora a demonizarlo, pero es verdad que su actitud no brilló por su grandeza moral o su compromiso o su carácter resistencial. A partir de eso, va a quedar siempre esta acusación de haber publicado en un periódico colaboracionista y, de hecho, aún hoy en Bélgica hay sectores que no lo perdonan. Pero, bien, él vivió el siglo XX y actuó algunas veces con grandeza y otras veces de una forma un poquitín más mezquina, pero bueno, todos somos humanos. Sí, además vivió momentos del siglo XX de extrema dificultad desde un punto de vista de las decisiones personales, ¿no? Para alguien que vivía de publicar estas obras, para alguien que era un profesional del dibujo, que al principio no se consideraba tal, después se fue convirtiendo en eso, ¿no? Entonces, yo creo que en algunos casos es necesario desgajar un poco la ideología del autor de lo que después se plasma en la obra, o por lo menos tratar de comprender las obras dentro de su contexto histórico y social, ¿no? Claro, es pues lo que pasa con el Congo, por ejemplo, ¿no? Que es una obra, dicen racista, yo diría no, yo diría que es una obra colonialista e imperialista. Pero hay que entender que esa era la mirada que de África se tenía desde Europa. Entonces, lo que no podemos es matar al mensajero. Tintín en el Congo es un magnífico documento para entender cómo miraba Europa a África en los años 30 y cómo esos vientos trajeron estas tempestades. Y por lo tanto, hay que contextualizarlo y luego valorarlo, a sabiendas de que Tintín en el Congo es un álbum evidentemente un poco naif y primitivo. Por supuesto, como toda persona creativa, como todo genio, como se podría describir a Hergé desde el punto de vista de que crea algo nuevo, algo que no se había hecho anteriormente de la misma manera, es un hombre que tiene también sus contradicciones. A mí una de ellas que jamás he sido capaz de explicar, y de hecho en el vídeo que le dedico en mi serie Tintín y Hergé a Tintín en el Congo, hablo un poco de esto. Es decir, yo nunca he comprendido por qué Hergé no redibujó Tintín en el país de los soviets, pero sí Tintín en el Congo. No sé si tú tienes una teoría al respecto o no. Mi percepción es que cuando lo redibuja en los años 40, aún estamos en un entorno colonial. Y por lo tanto,
determinadas cosas se matizan, el paternalismo belga, por ejemplo, todo esto sí que se matiza un poco, pero aún seguía siendo la mirada europea en los 40 y en los 50. En los 60 ya fue un álbum que fue, si no censurado, modificado por los editores nórdicos, escandinavos, porque había unas escenas, digamos, de nula sensibilidad ecológica, y fue un libro que se aparcó un poco. Después, lo cierto es que quedó, ya estaba, diríamos, consagrado un poco en los títulos canónicos y quedó como... Bueno, él decía que el Tintín de los soviets era un pecado de juventud. Yo creo que el Congo algo de eso tiene. A pesar de eso, hay que reconocerle dos virtudes o dos características. Primero, que es un cómic que se vende mucho en los territorios africanos. Es decir, con una lectura distinta, los lectores africanos les hace mucha gracia Tintín, porque es el blanco que no se entera de nada. Es una lectura interesante porque vemos que Tintín en el Congo no se entera de nada, y eso es una lectura curiosa. Y luego, es verdad que es un álbum, como decía, muy naif. Es una muy buena lectura para niños, porque todos son animales, arriba y abajo, y bueno, es muy primitivo, y quizás era también una suerte de gancho para atrapar a un lector joven, porque un niño de 8 años puede leer Tintín en el Congo, pero no puede leer Asunto Tornasol, porque es extremadamente complejo en cuanto a guión, ¿no? Entonces quizás hubo la voluntad de aún mantener ese anzuelo para lectores más jóvenes. No sé, es una teoría. Sí, tiene mucho sentido, sobre todo porque si nos damos cuenta, los 3 primeros álbumes de Tintín, Soviets, Congo y después América, son muy, realmente, además de naif, pues son muy episódicos también, ¿no? Como lo podía ser la literatura picaresca, por ejemplo, y creo que eso también tiene su importancia. Es decir, es un Hergé que todavía no ha encontrado esa maestría que después encontraría o iría desarrollando en la creación de las tramas, ¿no? De todos modos, estoy de acuerdo en la diferencia entre colonialista y racista, porque si vemos, por ejemplo, el tratamiento que Hergé da a los nativos americanos, a los indios americanos en Tintín en América, es completamente diferente y está además bastante adelantado a su tiempo, tanto desde el punto de vista europeo como desde el punto de vista estadounidense también. Sí, es una mirada, por un lado, cargada de hay una parte del estereotipo cinematográfico cultural, pero cuando la realidad se impone, es una mirada crítica, ¿verdad?, hacia el tratamiento casi, diríamos, despótico que el hombre blanco ejerce sobre el nativo norteamericano. Y ahí es clara la posición de Hergé. Y la modernidad de Hergé en esa mirada. Estamos hablando de los años 30, eso es importante recordarlo. Me pregunto, Joan Manuel, desde el punto de vista de Tintín América, ¿no? ¿Qué tiene el western, qué tiene el oeste que ha atraído a tantos creadores europeos como Hergé, como Jacques Brel, que siempre hablaba de que el Far West era su tierra soñada, ¿no? ¿Qué tiene el western? Sí. Algo tiene, pero mira, voy a aprovechar, ya que me lo preguntas, para relacionar el western de Hergé en Tintín en América con el Quijote. Porque ese es uno de mis capítulos dentro del libro, hablo del western precisamente. Y yo creo muy interesante, claro. Tintín va a América en los años 30, que son los años del gangsterismo. Tintín va al corazón, diríamos, de la noticia. Tintín va a Chicago. Tintín se enfrenta al Capone. Tintín va a la realidad. Pero claro, Tintín va a América. Y en América también es el western, también es el Far West. Pero el Far West en 1930 ya no existe. Ha desaparecido. Ese mundo, ¿verdad?, aventurero y épico ya solo queda en la ficción, en la novela, en los cómics y en el cine. ¿Cómo se lo va a hacer Hergé para llevar a Tintín a un mundo que no existe? Podía haber hecho un recurso típico, que se cae, se da un golpe y tiene una ensoñación de que tiene una aventura con los indios, o que tiene un sueño. Pero no, ahí Hergé va a estar maestro, porque va a estar Cervantino. ¿Qué va a hacer con el western? Un homenaje y una parodia. La aventura western de Tintín es una parodia de un western.
todo lo que ocurre es divertido, es cómico, es grotesco. Los nombres de los personajes que se llaman Ojo de Buey, Topo que todo lo mira, las rocambolescas peripecias, ¿no? Hace lo que hace Cervantes con las novelas de caballerías, es decir, repasa todos los motivos del western, que van desde vestirse de cowboy, el caballo, las persecuciones, el potro de los tormentos de los indios. Lo repasa todo, pero en clave paródica. Porque solo a través de la parodia se puede acercar a un mundo que no existe, que es lo que hace Cervantes. Y de hecho, en aquellas maravillosas viñetas, ¿no?, en donde en 2 tiras se pasa del salvaje oeste a una ciudad, y los nuevos diríamos ciudadanos que ven a Tintín, que aún va vestido de vaquero, dicen: ¿qué hace este chiflado? Porque vestido de vaquero es un chiflado, como Don Quijote, vestido de caballero, ¿verdad?, con una armadura, era un chiflado. Y ahí, por ejemplo, en ese maravilloso western, lo que hace Hergé es no copiar, en el sentido, porque no creo que se inspire en Cervantes, pero coincide con Cervantes en la voluntad de parodiar y al mismo tiempo homenajear un género literario que se remite a una realidad que ya no es posible en el siglo XX. Es una visión muy interesante porque evidentemente Cervantes lo que hace con la novela caballeresca es cambiarla completamente y acabarla ya para el resto de la historia. Es decir, escribe la novela de caballerías que acaba con las novelas de caballerías. Exacto, porque en el fondo el Quijote es una novela de caballerías que cumple, digamos, todos los ítems propios. Ahora, en clave paródica. Después del Quijote ya nadie puede leer una novela de caballerías y mucho menos escribirla, claro. Sobre todo no escribirla, porque desde luego después del Quijote cualquier intento de escribir una novela caballeresca acaba siendo realmente una variación mal hecha o con mejor o peor capacidad literaria del propio Quijote, porque ya ese es el referente principal. Sí, es el referente, exacto. Es invencible ya. Nos ha marcado unos límites que son inaccesibles, es cierto. En lo que comentas sobre el western, pues esto me hace recordar esa presencia tanto del campo como de la ciudad casi al mismo tiempo. Me recuerda a una película de Kirk Douglas que se llama Lonely Are the Brave, ¿no? Los valientes andan solos, en la que también tenemos esta presencia, ¿no?, del campo y de la ciudad y cómo ese oeste ya se va desvaneciendo, ¿no? Pero es muy curioso. Exacto, cómo realmente en el caso del western se habla del western crepuscular y se piensa en los años 60 desde el punto de vista del cine, porque realmente el crepúsculo del oeste en la vida real, en la historia, es mucho más atrás. Sí, señor, sí, señor. Es decir, el siglo XX ya... Y de hecho, cuando uno lee algunas novelas, ¿no?, de Fanny Gray, por ejemplo, ¿no? Y perdonad mi pronunciación castiza, ¿no? De algunos novelistas. Siempre hay esa percepción de que ese mundo se está acabando, ¿no? De que llegará un momento que la modernidad, el progreso, acaba con el... De alguna forma... No, es una simplificación, pero el western es en esencia crepuscular. Sí, es un artefacto que siempre nos habla de un mundo que tiene fecha de caducidad, Y por otro lado, Tintín América también es el álbum de Tintín en el que Tintín más se parece a su ancestro, Totor, ¿no? Sí, es verdad, ¿eh? De hecho, ese Totor... Que incluso tenía la idea de que, cuando decía United Roberts, cuando presentaba esa aventura Hergé, es que Totor era muy cinematográfico y yo diría que Tintín en América es tremendamente cinematográfico. Es decir, los referentes para dibujar América que tiene Hergé son los del cine, igual que los tenía para crear a Totor. Es decir, ahí está sin duda el poder extraordinario que tiene la cultura de masas norteamericana, que empapa la cultura europea con una profundidad tal que el western se llega a sentir como algo propio incluso, ¿no? Es decir, es percibido como algo propio. Y cuando dibuja las aventuras de Totor, es verdad que también ahí el cine está
en el parámetro que permite crear este personaje. Casi como si Hergé supiese ya o se estuviese dando cuenta ya de la relación inextricable, ¿no?, que hay entre el cine y el cómic, o la bande dessinée en francés, ¿no? Sí. Hombre, son dos medios de comunicación que han ido muy cogidos de la mano, y han tenido recorridos no paralelos, con diferencias importantes, pero claro, con los años uno se da cuenta de que el mundo del cómic ha ido afianzando a través de diversos campos expresivos, llamémosle la novela gráfica, los cómics de superhéroes, el cómic de tira de prensa, etcétera. Claro, es que uno mira y hablo en criterios económicos, lo que llega a costar una película es algo extraordinariamente monstruoso. En cambio, un cómic no cuesta nada y no cuesta nada, con matices, ¿eh? Pero ¿qué quiero decir con ello? Que la libertad, la creatividad de los autores de cómics siempre ha sido mucho mayor, y de hecho da la impresión de que en las últimas décadas el mundo del cómic ha ido unos pasos por delante del mundo del cine, ¿no? Y ha ido marcando el camino, ¿no? Y pensemos en las películas de superhéroes, sí, han sido un éxito extraordinario, pero primero estaban los cómics de superhéroes, que habían propuesto novedades absolutamente extraordinarias, ¿no? Y cuando pensamos, qué sé yo, en una película magnífica como era Joker, la última película, ¿verdad? Que ha recibido tantos galardones. Claro, es una excelente película, pero si recordamos los cómics de los años 80, de DC Comics, de Joker, de Batman, etcétera, decimos, la película está muy bien, pero esto ya nos lo estaban contando Alan Moore, Frank Miller en los años 80. Es decir, que yo creo que el cómic ha corrido en paralelo al cine, pero yo diría que ahora va por delante, en creatividad, en repercusión social y todo esto. Evidentemente el cine es otro mundo. Yo estoy muy de acuerdo con eso y desde el punto de vista del cómic estadounidense me parece muy, muy evidente. Y de hecho, esa película que mencionas con Joaquín Phoenix, Joker, sí, es una película que yo creo que funciona especialmente bien precisamente porque no es una adaptación perfecta o plano por plano de un cómic en particular, sino que es tratar de buscar desde un punto de vista cinematográfico la génesis de quién es ese personaje, el Joker, ¿no? Exactamente. Y eso en los años 80 el cómic ya lo planteaba. Los cómics de los 80 de DC Comics ya lo planteaban. Y ahí había guionistas y dibujantes magníficos que ahora los directores y guionistas cinematográficos han dicho, bien, vamos a ahondar en ese personaje, no vamos a adaptar un cómic, sino que vamos a coger esta herencia que viene del cómic y creemos pues, este artefacto que por sí solo se mantiene. Y se mantiene maravillosamente. Escuchan la voz de Joan Manuel Soldevilla, que nos llega alta y clara desde el otro lado del Atlántico. Soy Antón García Fernández y les hablo desde Jackson, en Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y esto es el episodio número 21 del podcast El en vez de la página, que podrán escuchar en mi canal de YouTube Antón GF muy pronto. Joan Manuel... Tú has escrito libros que a mí me parecen excelentes acerca de Tintín, como por ejemplo El abecedari de Tintín, Su miserem Tintinaires y varios otros, además muchos artículos también. Y me pregunto, ¿cómo y cuándo pasas de ser un entusiasta de los cómics de Tintín a empezar a publicar libros y artículos críticos sobre Tintín y Hergé? La verdad es que todo esto es un poco casual, no es un proyecto. Podría explicar que sí, toda mi vida había querido, pero no. Uno empieza a investigar, tiene ganas de compartir, envía un artículo a una revista, una publicación, tiene buena acogida, se plantea quizás luego ir un poquitín más allá y formular un primer ensayo, y poco a poco, sin darme cuenta, la verdad es esta, uno va creando un corpus de textos realmente muy estimulantes, ¿no? La verdad es que esto es muy curioso porque uno mira a veces el mundo ya con los ojos de Tintín, ¿no? Está como buscando ecos de Tintín en todas partes y a veces son un poco cogidos por los pelos, pero a veces yo lo veo de una forma evidente, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los peligros, ¿no?, de la tintinología, ¿no? Que miramos el mundo con las gafas de Tintín. Bueno, es un peligro que me gusta, no es nocivo. Sí, ahí quería ir yo, porque dijiste peligro y digo, a mí no me parece tan peligroso, la verdad. Yo lo que digo, los tintinófilos y tintinólogos
tenemos nuestras cosas, pero daño no hacemos. Es decir, no provocamos ningún mal a la sociedad. Por lo tanto, que nos cuiden. Además de tintinólogo o tintinófilo, te interesa también la literatura de Cervantes, y esto se ha pues explicitado en este nuevo libro que has publicado recientemente en la editorial Calígraf, que se titula Del Quijote a Tintín, relaciones insospechadas entre un libro de burlas y un tebeo infantil. Ya hablando específicamente sobre ese libro, me pregunto cómo surgió la idea de escribir este libro, porque como se dice en inglés es casi como counterintuitive, ¿no? Como contraintuitivo, en el sentido de que cuál puede ser la relación entre la obra magna de Cervantes y la obra magna de Hergé. ¿Cómo surgió la idea de escribir este libro? Surgió, yo diría, por insistencia de ambos autores y ambas obras, ¿no? Uh-huh. Yo tengo la suerte de ser catedrático de literatura aquí en el Instituto Ramón Muntaner y Figueras, y llevo 20 años explicando cada año el Quijote. Una maravilla, dedico 2 meses a hablar del Quijote. Y esto me obliga a cada 2-3 años releer el Quijote, lo cual es una maravilla. Uh-huh. Al mismo tiempo voy releyendo las aventuras de Tintín. Iban por caminos paralelos, ¿no? Nunca se encontraban. Y un día vi una primera conexión y dije, mira, qué curioso, ¿no? Este elemento también que aparece en Cervantes también aparece en Tintín. O esto que he leído en Tintín, ostras, esto me recuerda a aquel episodio cervantino. Y lo que empezó siendo una casualidad, poco a poco se fue creciendo, y me di cuenta de que ahí había algo que explicar, ¿no? Algo que no era una... yo no pretendo hablar de una relación directa. Uh-huh. Cervantes influye en Hergé, no es ese mi objetivo, sino ver esos canales subterráneos, casuales en la mayoría de ocasiones, donde las dos obras establecen un diálogo fascinante. Y poco a poco se fue tejiendo el libro y, bueno, al final tenía 300 páginas y dije, llévalo a un editor porque si no paras aún esto ya será impublicable, ¿no? Nos paramos en casi las 300 páginas y el editor le encantó el proyecto y así surgió. Pero yo, repito, yo creo que fue un poco la insistencia de ambos, ¿eh? Me estaban enviando un mensaje que yo no entendía que decía, conéctanos, ¿no? Y al final he visto múltiples conexiones. Pues sin desvelar demasiado, porque por supuesto quiero que los oyentes, que quien pueda estar escuchando esta conversación en YouTube, quiero que vayan a buscar el libro y que se lo lean de cabo a rabo, como voy a hacer yo en cuanto lo tenga. Pero sin desvelar demasiado, ¿cuáles son algunas conexiones interesantes entre Tintín y el Quijote? Mira, podríamos hablar de... Hay 2 tipos de coincidencias, unas anecdóticas, simpáticas. Ya no hablaré del caballero y el escudero, Tintín y Milú, porque esto ya ha sido dicho muchas veces. Hay algunas curiosas que a mí me gustan, por ejemplo, pero está en la línea anecdótica, ¿no? Hay el último álbum completo de Tintín, es Tintín y los pícaros, todos lo sabemos, y hay un episodio maravilloso de Don Quijote y los pícaros, que es el capítulo 22 de la primera parte del Quijote. Y, bueno, ahí dices, mira, una conexión, uno se encuentra con pícaros, otro se encuentra con pícaros, pero esto es anecdótico, me atrevería a decir, ¿no? Y a mí me interesa más las conexiones profundas. Y hay una, por ejemplo, que el lector recordará, es aquella del secreto del unicornio. En aquel momento donde Tintín llega a casa del capitán Haddock y se encuentra al capitán leyendo el manuscrito del caballero de Adoque, su antepasado. Y a lo largo de 12 páginas maravillosas vemos la historia del caballero y la parodia de esa historia, que es el propio capitán Haddock, enloquecido, reviviendo esa aventura. ¿Qué le ha pasado al buen amigo de Tintín? Que se ha pasado toda la noche leyendo, como hacía el hidalgo Alonso Quijano, se ha pasado toda la noche leyendo y ha llegado a creer que aquello que leía era verdad. Y ha llegado a vivir aquello que estaba leyendo. Y ese episodio, que lo encuentro absolutamente maravilloso, tal como lo narra Hergé, es un episodio puro cervantino, un episodio donde un personaje enloquece después de leer obsesivamente, compulsivamente un libro y quiere revivir y revive las aventuras de aquello que ha leído. Ahí está Cervantes.
Y eso me parece realmente deslumbrante. A partir de eso, la idea del manuscrito encontrado, la idea del lector que se encuentra con el personaje, esto que es tan cervantino, lo encontramos en Tintín. Cuando en Los cigarros del faraón va a la jaima del jeque Padrach y se encuentra Tintín con un lector de sus aventuras. Esto es lo que le pasará y le pasa a Don Quijote cuando se encuentra al inicio de la segunda parte con el bachiller Sansón Carrasco. Es decir, se va a encontrar con lectores de sus obras y luego se va a encontrar en el Palacio de los Duques con nuevos lectores de sus obras, o en Barcelona con Antonio Moreno, que ha leído sus aventuras. Es decir, ese contacto del personaje con el lector, que es tan mágico en el Quijote, está también en Tintín. Eso es realmente muy interesante y nos permite pues ya ver lo que nos vamos a poder encontrar en este libro que se titula Del Quijote a Tintín, publicado por la editorial Calígraf y escrito por Joan Manuel Soldevilla. Yo tengo, Joan Manuel, un montón de preguntas aquí que te podría hacer, pero si te parece, como sé que, bueno, pues tienes otras cosas que hacer y en estos momentos no tienes todo el tiempo del mundo para continuar charlando, te emplazo a otro episodio en algún otro momento del podcast y podemos seguir hablando de Tintín o de cualquier otra cosa que te interese. Para terminar, Joan Manuel, me gustaría pues que nos recomendases qué álbumes de Tintín tú recomendarías a personas que quizá no se hayan acercado mucho a las aventuras de Tintín, y también que nos hables si es que hay alguno de ellos de algún proyecto nuevo que puedas tener por ahí en el futuro. A ver, yo creo que para alguien que no conozca el mundo de Tintín, empezar con El secreto del unicornio y El tesoro de Racamel Rojo es una maravilla. Es aventura en estado puro y parodia al mismo tiempo de lo que es el género de aventuras. Es un texto de una complejidad notable, pero también se puede entrar maravillosamente con ese álbum tan emocionante como es Tintín en el Tíbet. O también lo podemos hacer con ese prodigio de relato policíaco político que es El asunto Tornasol. Ahí yo creo que son puertas de entrada maravillosas a la madurez de un artista extraordinario, que no se acaba. Yo sigo leyendo Tintín, sigo encontrando cosas, sigo buscando conexiones, pero a veces un poco enfermizas. Estos días estaba releyendo La Regenta, de Leopoldo Alas Clarín. Pues en La Regenta encontré una conexión con Tintín. Y ya digo, es que esto ya es... Cuando se lo cuento a mis alumnos se ríen y piensan, pobre hombre, es que ya no tiene remedio. Algo de eso hay. A mí me pasa algo semejante con mis alumnos en la universidad también, y ya se ríen de mí por ciertas cuestiones que tienen que ver, por supuesto, con Tintín y con muchas otras cosas, y de lo que se reirán de lo que yo me entero también, que eso también es muy posible. Joan Manuel, ha sido un verdadero placer charlar contigo, y como digo, te emplazo a en un futuro pues continuar con este tipo de conversaciones, porque cuanto más se hable de Tintín mejor, y para mí pues es un disfrute total como ha sido esta conversación contigo hoy. Muchísimas gracias, Antón. Ha sido una delicia hablar con alguien que conoce tan bien el mundo de Tintín, que lo disfruta y lo sabe valorar tan bien. Y vamos, te tomo la palabra. Volveremos a hablar y volveremos a proyectar nuestra conversación. Muchas gracias, moltes gràcies, y a todos los que estén escuchando este programa, pues ya sabéis, aquí tenemos Del Quijote a Tintín, relaciones insospechadas entre un libro de burlas y un tebeo infantil, en ediciones Calígraf, por Joan Manuel Soldevilla, que ha sido nuestro invitado hoy aquí en el Envés de la Página. Soy Antón García Fernández, mío es el copyright de este programa, grabado en directo en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, en el año 2020. Muy pronto podrán escucharlo ustedes en el canal de YouTube Antón GF. Muchas gracias, sigan leyendo Tintín y nos vemos aquí en el canal en el Envés de la Página.